Un tercer hijo de la profecía, Harry Potter X Assassin's Creed. Cambio de punto de vista. MC en primera persona. Dudo que fuera mucho mayor que esto en mi última vida, e incluso si lo fuera, no tengo ninguna de las experiencias de vida ni los recuerdos que conlleva. Me alejó de todos los demás mocosos del orfanato y nunca hice un verdadero amigo allí, sabiendo que era parte de un mundo diferente al de ellos, especialmente después de mi primer arrebato mágico que significó que no era un skip. Ahora, con mis compañeros de clase y todos los demás, siento una extraña sensación de pertenencia y hacerme amigo de ellos no me parece una tarea ni algo que esté por debajo de mí, ya que soy mucho más maduro que ellos. Y mi forma de pensar cambió definitivamente, quizás una protección de Dumbledore para mantener mis emociones silenciadas. Intentaré que Patrick se ocupe de ello, y, claro, sé más sobre lo que está por venir y tengo algunas metas que la mayoría de ellos no podrían aceptar, pero creo que finalmente podría intentar hacer algunos amigos aquí. El aislamiento siempre me carcomía, aunque intentaba fingir que no era así. ¿Sigues con nosotros?, preguntó Hermione y parecía realmente preocupada. No había dicho mucho desde que entramos al gran salón, lo cual fue una gran diferencia en comparación con nuestro viaje aquí, y supongo que se notó, especialmente para alguien tan inteligente como ella. O alguien que supongo que debería ser inteligente, y eso también es algo que necesito superar rápidamente. Creo que conozco a todas estas personas, al menos de algunas conozco sus motivos y experiencias futuras, pero no puedo decir realmente que sea así, ¿verdad? Harry no es un Gryffindor, Hermione tampoco. Todos somos 3 años mayores y no sé nada con certeza. Necesito empezar a vivir el presente y no solo planear y observar desde afuera. Sí, solo estoy repasando el horario en mi cabeza. Estoy un poco sorprendida por la cantidad de tiempo libre y espero que haya un montón de clubes y cosas así. Solo estudiar y mejorar en magia suena como una tarea ardua, respondí encogiéndome de hombros. Pensé que querías encerrarte en la biblioteca durante un tiempo, bromeó Padma. Básicamente nos ignoraste durante media hora después de que entramos en tu compartimento, y simplemente seguiste leyendo. Está bien, pero ¿no querías encerrarte en la biblioteca?, pregunté levantando una ceja. Padma se sonrojó y murmuró, no cambies de tema, negué con la cabeza y esbocé una pequeña sonrisa. Sí, claro. Tengo la intención de leer lo suficiente para 100 Gryffindors, pero eso no significa que sea todo lo que quiero hacer, respondí encogiéndome de hombros. Somos 100, pequeño primerizo, dijo una voz alegre detrás de mí. Lo que vi fue una visión absoluta en granate y rosa de buen gusto. Dimadora Tonks. Sabía en mi mente que no había comparación justa porque ella podía parecerse a quien quisiera. Pero, de lejos, era la bruja más bonita que había visto hasta ahora. Lo siento, señorita Tonks. Lo que yo pueda compensar leyendo suficientes libros para 100 de ustedes, les permitiré que lo compensen con travesuras. Me refiero a actos de valentía al desafiar las reglas establecidas de la escuela. Vaya, realmente nos entiendes, replicó Tonks mientras se secaba una lágrima falsa para seguirle el juego. Pero ¿cómo supiste mi nombre y mi reputación tan rápido, niña? No creo que nos hayamos conocido antes. Soy un chico de 14 años. ¿Por qué no iba a saber quién es la chica más bonita de la escuela? Tonks no pareció impresionarse por mi cumplido. No debería haber sido la primera vez que alguien decía algo similar. Sin embargo, ella reconoció que no iba a recibir una respuesta directa de mi parte, supongo. Y ella tenía cierta fama, ya que ella y los gemelos Weasley eran conocidos por llevar las bromas un poco demasiado lejos estos últimos años, por lo que conocerla realmente no fue una exageración. ¿Y por qué no iba a saber de su propia belleza? Después de todo, podía lucir como quisiera. Pero parecía que yo había calculado mal un poco. Este mundo funcionaba con una lógica estúpida de magos y no con la lógica de un fanfic de Aren. Y yo solo soy la tercera opción de protagonista después de Harry y Neville. Las chicas no se alinearían conmigo solo porque soy un poco más maduro que los otros chicos púberes e incluso con brujas embarazadas de nivel éxtasis entre los estudiantes, coquetear con una chica de 20 años o más simplemente no iba a funcionar para un chico de 14 años. Te diré lo que les dije a los mocosos Weasley cuando intentaron meterse en mis bragas hace 2 años. Guárdalo en tus pantalones, primeriza. Enfréntate a alguien de tu tamaño, replicó finalmente Tonks con un guiño y señaló su nariz donde una cicatriz superficial comenzaba a mostrarse lentamente. Parece que tienes algunos interesados allí de todos modos con tu misteriosa cicatriz y tu linda cara. Mierda, estoy celoso, dije en voz baja mientras la veía alejarse hacia la mesa de Gryffindor después de esa declaración.
¿Celosa? ¿No querrás decir con armadura? Preguntó Padma con las mejillas ligeramente sonrosadas mientras ella también observaba a Tonks alejarse. El rostro actual de la metamorfosis tenía una especie de belleza universal, no podía culpar a Padma por pensar lo que probablemente estaba pensando. No, escuché que hay una metamorfomaga entre los de séptimo año. ¿No la viste recrear mi cicatriz sin una varita? Es una habilidad especial de la línea de sangre de la casa Black, y estoy celosa de eso, admití fácilmente y volví mi atención a las personas en la mesa conmigo. A menos que leer un poco más rápido que los otros niños en el orfanato sea una especie de habilidad de la línea de sangre de la casa Magnair, no tengo nada parecido. Me convertiré en alguien de renombre de todos modos, pero la habilidad sigue siendo demasiado conveniente. Probablemente parecía que me había hecho una promesa absurda a mí misma y al mundo porque nadie más hizo comentarios al respecto. Así que pasamos el resto del desayuno charlando y esperando nuestra primera lección. Encantamientos con Slytherin en el tercer piso. Estaba muy entusiasmado con los encantamientos porque ya había probado los hechizos destacados en el libro de hechizos del primer año y había logrado lanzarlos todos con distintos niveles de éxito en el baño la noche anterior. Eso también me generó muchas preguntas sobre la intención en el lanzamiento de hechizos y la teoría mágica en general. En general, tenía grandes esperanzas en el profesor Flitwick y en que él fuera tan excelente como pensaba. El aula de encantamientos estaba dividida en dos lados con dos filas de mesas a cada lado dispuestas de manera ascendente, un amplio espacio abierto en el medio y la mesa del profesor con dos pizarrones flanqueándola frente a la puerta. Mientras el profesor Flitwick nos observaba mientras entrábamos, un rayo de luz que entraba por las ventanas iluminó su diminuta figura, lo que le daba el aspecto de un santo benévolo a punto de enseñar a las masas incultas. Al final, me di cuenta de que ambas casas se dividían perfectamente, con los estudiantes de Slytherin en un lado de la sala y nosotros, los Ravenclaw, en el otro. Los alumnos de primer año de Ravenclaw contaban con 13, 5 magos jóvenes y 8 brujas jóvenes. Slytherin, por otro lado, tenía 8 magos y solo 6 brujas. Para la facción masculina de Slytherin, conté a Draco Malfoy, Blaise Zabini, Theodore Nott, Gregory Goyle, Vincent Crabbe y 3 chicos que no estaban en los libros. Austin Pucey, cuyo hermano Adrian era parte del equipo de Quidditch de Slytherin, Zachary Avery, un chico como yo que probablemente era el hijo de unos viles mortífagos, y Castellón Burke, que no me causó ninguna impresión más allá de la infame tienda Borginen Burkes en el callejón Nocturne. En cuanto a las chicas, hasta donde yo sabía, había 2 nuevas incorporaciones. Daphne Greengrass, Pansy Parkinson, Tracey Davis y Millicent Bulstrode, tal y como se esperaba. Pero no conocía a las otras 2 chicas que Isobel me presentó en un susurro cuando me vio mirar a los estudiantes de Slytherin. Y esas 2 de adelante, las 2 pelirrojas, son Natalie Rosier y Isadora Selwyn. Imagino que Isadora y Natalie habrían estado en una situación similar a la tuya si las hubieran enviado a un orfanato Muggle. En cambio, fueron criadas por la difunta Lady Vinda Rosier, susurró Isobel, y mis ojos casi se salieron de sus órbitas. Los crió un maldito general de Grindelwald. Dios mío. Imagínate si a mí me hubiera criado alguien así, pensé con nostalgia antes de sacudir la cabeza. Al menos nadie me lavó el cerebro ni descubrió mi secreto en el camino. Mis recuerdos ya deberían ser un privilegio suficiente. Vinda Rosier, el nombre me suena, Grindelwald, ¿verdad? Susurré, fingiendo haber leído el nombre en una nota al pie de un libro de historia. Y parecía que Isobel no se había dado cuenta, ya que asintió con calma. Sí, Lady Rosier fue una de sus generales durante su conquista. Fue absuelta de todos los cargos cuando Grindelwald se entregó después de la victoria de Dumbledore. Muchos de ellos fueron liberados sin castigo alguno, para evitar que la sangre mágica se derramara aún más, como razonamiento oficial. Debo decir que el razonamiento era válido, pero dejar ir a gente que ayudó a los nazis en una estratagema para erradicar ciudades enteras y destruir el mundo mágico en una guerra civil casi global para que ellos puedan reinar sobre las cenizas del mundo fue duro. Dumbledore realmente perdió la cabeza hace 50 años. Bueno, en mi opinión, bastante parcial, eso fue todo. No voy a leer sobre el delicado equilibrio que tuvo que superar el mundo mágico para no quedar completamente destrozado. Entonces, ¿ellos asistieron al curso de psicología contigo? Pregunté con curiosidad mientras comenzaba a repartir los libros de mi bolsa a los Ravenclaw que estaban sentados a mi lado. Algo que no solo el profesor Flitwick observó con un gesto de aprobación, sino también la mayoría de los Slytherins lo hicieron con ojos calculadores.
Incluso los otros 3 chicos de Ravenclaw lo vieron, pero los dejamos colgados antes cuando fuimos a desayunar sin ellos y los 3 formaron un grupo que estaba dispuesto a ignorarnos a todos el primer día. Sí, yo también me encontré con Lily y Rosier un montón de veces. Una bruja aterradora, inteligente y perspicaz. Podía leerte como un libro abierto sin secretos que ocultar. Mi madre decía que se le ponía la piel de gallina cada vez que la veía, pero aún así no me dijo que me mantuviera alejada, describió Isobel en su recuerdo. Vinda Rosier se ganó su reputación como la rosa mortal de Francia y más. Entonces, la señorita Rosier y la señorita Selwyn tuvieron mucha suerte con sus arreglos de vivienda. Isobel se limitó a asentir en respuesta. Con todo preparado para la clase, lancé un rápido tempus para ver que faltaba un minuto para que comenzara. Me incliné hacia adelante y me alejé de Isobel detrás de mí, vi a Hermione ya preparando su pergamino para las notas que tomaría durante la clase junto a mí a la izquierda y a Harry pasando tranquilamente sus dedos sobre la tapa del libro de texto a mi derecha, sumido en sus propias reflexiones. Isobel se sentó detrás de mí en el escritorio ligeramente elevado junto a Padma a su derecha y Mandy a su izquierda. ¿Ya está familiarizado con el hechizo Tempus, señor McNair? Dirigí mi atención al profesor Flitwick para asentir en señal de confirmación. Así es, profesor. Uno de los libros que leí mencionaba que apenas era un hechizo, así que fue el primero que probé después de conseguir mi varita. Ah, ¿sí? ¿Leíste un libro lo suficientemente rápido como para aprender un hechizo el día que fuiste de compras con el profesor Balbuceo? Preguntó con curiosidad el profesor de encantamientos. Oh, Dios mío, no. Ya está empezando. Acaba conmigo de una vez. Me di un golpe en la frente con fuerza. La pregunta casual de Flitwick me hizo tambalear y buscar una respuesta rápidamente. No podía esperar a haber estado en Hogwarts durante un mes para explicar todo lo que sabía diciendo que lo había leído en un libro y que no había recibido ninguna atención por ello. Bueno, la profesora me dejó en Flourish y Blots por un tiempo mientras buscaba las nuevas incorporaciones a la sección de runas de la tienda, mentí a medias, ya que obtuve la información de un libro que Walden tenía en su biblioteca. Afortunadamente, Tatum Andrews escribió algo similar para el encantamiento Tempus a pesar de decir que el lector debería haber conocido el hechizo desde hace mucho tiempo y que agregarlo era solo para completarlo. Había un libro de hechizos de un hijo de Muggles descontento que escribió el libro con un hechizo cada 2 páginas. En el prólogo, el autor mencionó el hechizo más fácil que existía, que hasta un niño pequeño podía lanzar si tan solo podía decir la palabra. Ah, sí, Tatum Andrews, ¿no? Preguntó alegremente el profesor Flitwick antes de añadir. Solo recuerda tomar con pinzas todo lo que escribe fuera del ámbito académico. Aunque era un chico brillante, tiene algunas opiniones bastante desagradables sobre cuestiones de roles de género y cosas así. Vaya, ya lo he anotado. Me pregunté por qué el título del libro tenía una relación de género tan innecesaria, cuando la mayoría de los hechizos también los podían usar las brujas. El hechizo de afeitar, por ejemplo, también funciona para las piernas, después de todo. TSS, elogiar a una sangre sucia y pasar tiempo con ellos como si no estuvieran por debajo de él. ¿Qué? Murmuró Draco a su grupo de amigos antes de que Flitwick lo interrumpiera. Continúe con esa sentencia y su castigo pasará de 1 semana a 1 mes, señor Malfoy. Le quitaré 10 puntos a Slytherin por su lenguaje grosero, ordenó el profesor, perdiendo inmediatamente toda su alegría. Dios mío, ¿así que Malfoy es peor que el canon por quedarse con su padre otros 3 años? ¿Pero por qué demonios diría algo así delante de un semiduende? ¿Alguien le dio una patada en la cabeza o lo utilizó como práctica de aturdimiento cuando era niño? Eso es simplemente pedir que le quiten puntos a menos que esté en presencia de su padrino, el profesor Snape. Malfoy, a pesar de toda su bravuconería, simplemente se burló, pero se desanimó lo suficiente como para permitir que la lección comenzara sin interrumpirla con más insultos innecesarios. Después de una rápida introducción sobre los conceptos básicos del lanzamiento de hechizos, la teoría de hechizos y la intención, Flitwick comenzó a presentar el primer hechizo que lanzarían en clase. Lumos. Demostró el movimiento de la varita y la pronunciación y lanzó el hechizo para que todos lo vieran antes de darles la palabra a sus estudiantes para que lo intentaran. Y todos los estudiantes lograron lanzar el hechizo en el primer intento. La intensidad de la luz variaba mucho, pero la mayoría de los estudiantes que asistían a escuelas sí tenían un brillo constante y fuerte, mientras que los que no, lo que significaba que los pocos Ravenclaws que no asistían, tenían varios tamaños e intensidades de luz en la punta de sus varitas. Señor McNair, ¿podría compartirme lo que estaba pensando cuando lanzó su hechizo?
Preguntó el profesor Flitwick cuando vio el pequeño y poco impresionante hechizo en la punta de mi varita. Ah, profesor, por favor, perdóneme. Nox entoné cuando el hechizo se detuvo y volví a lanzar Lumos. Este es el Lumos normal. Ya probé la variante Lumos Duo que actúa como una linterna Moogle antes. Por supuesto, lo hice a propósito con la esperanza de impresionar a Flitwick en lugar de molestarlo. Se suponía que el hecho de que yo conociera y pudiera realizar variantes de un hechizo, sin importar lo básicas que fueran, demostraba mi dedicación a aprender y encontrar soluciones, aunque ni él ni yo supiéramos el problema al que se dirigía. Ya estoy probando variantes, y tampoco es un mal intento con el Lumos Duo. 2 puntos para Ravenclaw, me elogió Flitwick con una sonrisa despreocupada que me hizo querer saltar en círculo. Quizás me esté adelantando, pero ¿alguien más conoce otra variante del hechizo? La mano de Hermione se levantó instantáneamente a mi lado mientras mantenía la otra mano firme con Lumos aún activado. Lumos Solem, el amuleto de la luz del sol, es uno. Lumos Máxima, el amuleto de la bola de luz brillante, es otro. Excelente, señorita Granger. Sí, señorita Rosier. También está el Lumos Varía, el amuleto de luz que cambia de color continuamente y que funciona según la intención, y el Lumos Funícula, el amuleto de cuerda de luz. Oh, Dios, qué estudiantes de primer año tan bien leídos, qué alegría, elogió el profesor Flitwick con regocijo. Todos son ejemplos excelentes sobre la variante del encantamiento de iluminación con varita. Como ya saben tanto, la tarea les resultará fácil. Por favor, escriban una variante de Lumos y den ejemplos adecuados sobre dónde y cómo utilizarlos. Lumos Máxima para cuevas como lo hizo Dumbledore cuando fueron a esa cueva de los Inferi para obtener el relicario falso o Lumos Solem para las trampas del diablo y los vampiros. Pensé para mis adentros mientras escribía exactamente eso, bueno, menos la parte como lo hizo Dumbledore. Hermione vio que ya tenía 2 ejemplos y me dirigió una mirada pequeña y desafiante, pero no dijo nada más al respecto. Harry simplemente copió mi ejemplo de Lumos Solem y lo dejó así como una nota. Noté que no había escrito mucho durante la clase, lo cual era decididamente diferente del resto de nosotros, aunque para ser totalmente justo, solo lo hice para no molestar a Flitwick con una actitud deficiente. Ahora, hagamos que esas bolas de luz de todos sean más estables. Si no quieres escuchar, prueba otras variantes que conozcas o trata de colorear la luz de un color diferente solo con la intención. Es bastante posible después de todo. Mira, ordenó Flitwick mientras demostraba un Lumos simple que creaba una luz verde bosque antes de cancelarlo. En lugar de hacer lo que me indicó Flitwick, me dirigí a Sueli, que estaba en la mesa de al lado. Como hija de Muggles y sin acceso al mundo mágico antes de la carta, su Lumos era, con diferencia, el peor. Y o bien no devoraba los libros de texto como lo hacía Hermione y se estaba perdiendo información fundamental, o bien su talento en encantamientos era inferior al de Hermione. Estaba a punto de acercarme y explicarle mi proceso de pensamiento detrás del hechizo cuando Harry, que estaba más cerca de ella, hizo lo que había planeado bajo la mirada agradecida de las otras chicas. Solo miré por un momento antes de encogerme de hombros y pensar que Sue no era la única nacida de Muggles en la habitación a la que podía ayudar a mejorar mi imagen entre los Ravenclaws y nuestro jefe de casa y comencé a compartir mi conocimiento sobre las variantes con Hermione, quien simplemente sabía los nombres pero no cómo lanzarlos, salvo el Lumos Solem que no había probado antes pero que conocía gracias a herbología. Ambos probamos el hechizo Duo Lumos, ya que estábamos familiarizados con las linternas, y ya lo había demostrado. Finalmente, logré que este rayo de luz tuviera un color ligeramente diferente, con un tinte anaranjado, pero nada más. Flitwick hizo la ronda y elogió mi progreso, otorgándome otro punto de la casa. Sin embargo, no obtuve la mayor cantidad de puntos durante esta clase. Ese honor le correspondió a Natalie Rosier, quien logró realizar el hechizo de la cuerda de luz para decorar su mesa con una banda de luz de color rojo-rosa. Binda Rosier, ¿no era conocida por su magia de ilusión? ¿O era una tradición de fanfic? Esa banda de luz ignora por completo todas las reglas de la física sobre cómo debería actuar la luz. Tiene que tener un componente de ilusión, reflexioné mientras veía a Flitwick otorgarle 10 puntos por el hechizo. No te preocupes, nos pondremos al día en un santiamén, le susurré a Hermione, que parecía algo derrotada al ver lo mucho más adelantados que estaban los Sangre Pura. Ellos tienen una ventaja porque crecieron rodeados de magia, pero nosotros tendremos nuestras propias ventajas por haber crecido rodeados de tecnología, por ejemplo. Bajé aún más la voz para que solo ella pudiera oírme y añadí. Mira a Crabbe. No todos están delante de nosotros.
En voz un poco más alta, cuando vi que Hermione esbozaba una leve sonrisa, concluí. Y compararte con los demás es, en primer lugar, una actitud de perdedores mentales. Siempre hay alguien mejor que tú. Siempre. Así que, si aún necesitas compararte, no lo hagas para juzgar tu talento, sino solo tu posición actual, y mira que puedes mejorar. Vi a Flitwick darme otro asentimiento de aprobación con el rabillo del ojo y la mirada agradecida de Hermione antes de suspirar un poco. ¿Cuánto de esto es realmente yo y cuánto de esto es un juego para conseguir lo que quiero con Flitwick y todo lo demás? Creo que hoy hablé más que durante todo un año en el orfanato, y ni siquiera es la hora del almuerzo. La lección concluyó poco después y los estudiantes se prepararon para pasar a la siguiente clase. Convenientemente, el profesor Quirrell Mort enseñaba defensa contra las artes oscuras en un piso más abajo, por lo que los Ravenclaw solo tendrían que probar suerte para bajar un piso y encontrarse con los Hufflepuffs. Descubrir que Quirrell estaba poseído fue bastante fácil gracias a mi conocimiento meta después de que finalmente entré al aula. Su olor era un ligero olor a podredumbre dulce, si supieras que había algo más que oler, cubierto por una gran cantidad de ajo y la razón por la que mi siguiente hechizo a dominar era el encantamiento de cabeza de burbuja para ver si podía protegerme de sufrir durante 1 hora y media soportando ese olor. Sin embargo, antes de que pudiéramos llegar a las escaleras, Harry y yo fuimos detenidos por Malfoy y algunos otros chicos de Slytherin mientras todas las chicas simplemente observaban. Hermione, Sue y Lisa hicieron un movimiento para avanzar también, pero las otras chicas las detuvieron con un movimiento de cabeza. Pude ver a Isobel con una silenciosa Padma y Mandy a su lado hablando con Natalie e Isadora, pero aparte de eso, Harry y yo tuvimos que prepararnos para un poco de vómito de palabras por lo que parecía. ¿Crees que eres gracioso, McNair? Empezó Malfoy al verme sonreír levemente ante la situación. ¿Podemos dejar todo esto y pasar a hablar otro día hasta que tu papá te diga lo que realmente debes pensar de nosotros? Pregunté con calma, aunque con una leve sonrisa burlancia. Uf, malditas hormonas adolescentes. ¿Por qué antagonizar al bastardo? ¿Y por qué arriesgarse a dejarles saber sobre mi metaconocimiento? Invocar el nombre de Lucius cuando ni siquiera dijo su clásica frase espera a que mi padre se entere en mi presencia, por lo que ni siquiera podría explicar esa oración si me presionaban. ¿Qué acabas de decir, McNair? Preguntó Malfoy con una mirada amenazante que en realidad no me afectó y sacó su varita para apuntarme. ¿Crees que soy una especie de broma? ¿Crees que no descubriríamos que tu madre era una traidora a la sangre o algo así? Sabía que esto podría doler, pero aún así elegí no defenderme en esta situación. En primer lugar, era el primer día, así que ¿qué podía hacer excepto cegar a Malfoy con un lumos o posiblemente intentar lanzar una maldición por primera vez? Pero ambas opciones solo resultarían en que todos fuéramos culpables, no solo Malfoy. También contaba con el daño potencial del hechizo para impulsar mi agenda o aprender magia de combate de Flitwick. Solo lecciones sobre desviación de hechizos y estrategias de batalla adecuadas ayudarían enormemente. Malfoy, hace menos de 2 meses que me enteré de que mi madre era una bruja y que la magia es real. ¿De verdad crees que sé lo que implica ser un traidor a la sangre o por qué debería importarme eso? Parece que sabes más sobre mi madre que yo mentí. ¿De verdad vale la pena perder más puntos de la casa y recibir castigos más prolongados por esto? Malfoy vaciló un poco. Era pomposo y se enojaba con facilidad, pero no era completamente estúpido. Si realmente no sabía nada de esto, no sería antagonizarme simplemente alejar a un aliado potencial en caso de que decidiera ser un esbirro como mi abuelo. Y ahora probablemente empezó a pensar si realmente debería esperar hasta recibir noticias de Lucius para saber cómo tratarme. Bueno, eso espero de todos modos. Unos días de paz serían de agradecer. Pero aparentemente no había terminado y simplemente me ignoró para dirigirse a Harry. Nos conocimos en el expreso de Hogwarts y tú negaste saber el paradero de Harry Potter. ¿Por qué mentir? ¿Acabaría descubriendo tu nombre? Vaya, ¿por qué pregunta tan directamente? ¿Dónde están su sutileza y astucia? Mira. Hasta Natalie e Isadora están moviendo la cabeza. Me preguntaste si había visto a Harry Potter, respondió Harry con calma e ignoró también la varita que lo apuntaba. ¿O yo era una presencia tranquilizadora o prefería un enfoque similar al mío con los abusadores? No puedo verme a mí mismo y no había espejos en el compartimento. Tuve que reprimir otra sonrisa para no provocar la ira de Malfoy, pero algunas de las chicas que nos observaban no lo hicieron. Incluso Pansy, a quien yo creía una fan incondicional del heredero de Malfoy, le sonrió a Harry con aprecio antes de ocultar la sonrisa rápidamente. Cuida tu actitud, Potter.
Tus acciones pueden interpretarse como el inicio de una disputa, declaró Malfoy pomposamente. Pero puedo ser indulgente. Necesitas a alguien que te diga con quién relacionarte, ya que recién llegaste a nuestro mundo. Yo podría ser tu guía. Un aliado, incluso. Harry miró a Malfoy durante un largo rato, probablemente simulando todas sus respuestas antes de sugerir. Más adelante, Etiqueta Mágica parece ofrecer una perspectiva particular sobre la política mágica. Si su oferta es tan tentadora como la hace parecer, la consideraré. No se ha negado rotundamente, y simplemente ha prometido que lo considerará. Harry es inteligente, pero negarse a Malfoy probablemente le hará ganarse un enemigo permanente durante sus años escolares de todos modos. Una situación en la que todos pierden, a menos que se convierta en seguidor de Malfoy por alguna razón tonta y lo use como un títere. Malfoy no parece del tipo indulgente, y jugar con él con juegos de palabras solo le ganará la ira a Harry. Debería empezar con mi plan reina de los chismes lo antes posible. ¿Pero a quién elegir? Gossip Queen fue un plan para inicialmente ponerme del lado bueno de una de las brujas a las que les encantaba chismear y hacerlo a mi favor o dejarme saber secretos antes de tiempo debido a mis acciones. Mi mejor opción era intentar tener un romance con esta reina, aunque hacerlo con el único propósito del plan era algo cruel. A menos que dejara claras mis intenciones antes de la cita, pero no soy un Casanova natural, así que tendré que adentrarme en aguas desconocidas, y todo el asunto podría resultar contraproducente al instante. Para los objetivos potenciales del canon, Parvati Patil y Lavender Brown, quienes estaban en Gryffindor, junto con Susan Bones y Anna Abbott en Hufflepuff, o Pansy Parkinson en Slytherin fueron mis objetivos originales en orden descendente de probabilidad de funcionar. Ahora, yo lo sabía mejor. Como futuros esposos en el canon, Anna y Neville ya estaban saliendo en este universo alternativo y esa fue una de las razones por las que Neville probablemente siguió a su chica a la casa de los tejones en lugar de a la casa de los leones como en el original. Eso molestó a una de las chicas, y Susan tampoco era muy probable, porque yo no quería utilizar a alguien con quien mi madre quería que creciera, a pesar de que en ese momento no conocía los detalles. Tendría que hablar con Susan en algún momento, solo para mi propia tranquilidad, pero aún no sabía cómo. Por otro lado, Pansy había sido poco probable desde el principio, ya que obviamente estaba enamorada de Draco Malfoy en los libros. Ahora, parecía que la realidad era un poco diferente, pero pasar el rato con Hermione y los otros no sangre pura de manera tan casual probablemente no me puso en una gran posición para competir por su afecto de todos modos. Tracey Davis siempre había sido un objetivo más probable en Slytherin, pero Daphne Greengrass era demasiado cercana a ella y, a pesar de ser el objetivo de innumerables romances de fanfic, era una impredecible conocida por ser fría y literalmente nada más en el canon. Eso no sonaba como alguien que chismorea con un chico al azar de otra casa. Eso me dejó con las dos reinas chismosas de Gryffindor o las incorporaciones que no aparecían en los libros. Me llevé muy bien con Parvati, ya que ya la conocía, así que probablemente fue mi primera opción. Volviendo a la situación, Malfoy entrecerró los ojos ligeramente, pero finalmente utilizó su astucia y dejó a Harry libre por el momento. No se lanzó ningún hechizo y la resolución fue bastante mediocre, pero las consecuencias probablemente fueron de gran alcance. Malfoy, a pesar de toda su pompa, tenía los antecedentes necesarios para hacernos la vida más difícil. Bueno, no podíamos dejarnos engañar por sus obvios intentos de hacer bromas como el duelo de magos de medianoche del canon, pero se volvería cansado rápidamente. Cao fue exactamente como temía. Aparte de que Harry a veces se masajeaba la frente, probablemente porque le dolía la cicatriz, no pasó nada que valiera la pena. Quirrell no enseñó como era debido. Nadie dijo nada y, en general, fue una pérdida de tiempo que me habría dejado con ganas de quemar mi túnica si no estuviera encantada para que siempre oliera bien. Vaya, si tuviéramos una doble lección de defensa contra las artes oscuras, probablemente me afeitaría el pelo. No hay forma de quitarme ese olor después de estar sentada en su aula durante 3 horas, bromeé y me gané algunas risitas de todos los que nos dirigíamos juntos al gran salón para almorzar. En verdad no sabía qué me pasaba cuando intentaba levantar el ánimo de casi 30 niños. No era yo la de los 14 años anteriores, tenía que aceptar que, después de todo, estaba cambiando. Necesitaba averiguar si Dumbledore era la razón. Le pediré a mi tía algo más de dinero para comprar más perfume de todos modos, bromeó Susan mientras caminaba casualmente a mi lado. ¿Debería aprovechar esta oportunidad para hablar con ella? Debería quitarme la tirita de un tirón, pero debo preguntarle en medio de toda la lista de estudiantes de primer año de Ravenclaw y Hufflepuff.
Algunos estudiantes más se quejaron de la lección en tono de broma, y vi a Harry Gineville hablando en la parte de atrás del grupo con una ama, nerviosa mirando. ¿Eh? ¿Le estás contando que su madre enferma es su madrina o algo así? Pensé al ver eso y decidí seguir adelante, revelándome ante Susan como alguien que sabía que su madre y su tía eran conocidas. Oye, señorita Bones, ¿puedo hablar contigo en privado un momento? Le susurré y la guié hacia un costado del grupo para que se retirara. Sabía que algunas de las brujas más perspicaces del grupo habían notado mis acciones, pero no sabía de qué otra manera hacerlo hoy. Susan parecía un poco nerviosa por las miradas que también había notado, pero trató de mantener una apariencia valiente. ¿En qué puedo ayudarte, McNair? Preguntó con un ligero rubor en las mejillas, probablemente imaginando todo tipo de escenarios alocados en su cabeza. Llámame Talión, le ofrecí con una sonrisa despreocupada antes de entender el meollo del asunto. Heredé las notas de mi madre cuando abrí mi bóveda familiar el mes pasado. En ellas, ella afirma que Amelia Bones era su confidente y su mejor amiga. Pregunté a mis compañeros de casa y me enteré de que era tu tía. Vi a Susan entrecerrar los ojos inmediatamente. Vaya, la gente está intentando acercarse a su influyente tía a través de ella. Debería haberlo expresado de otra manera. Soy un idiota. Bueno, también he oído qué tipo de puesto ocupa, y te aseguro que no estoy intentando llegar a ella a través de ti. No con el propósito que estás imaginando ahora mismo, al menos. No sé nada sobre Selena McNair aparte de lo que está escrito en sus notas escolares, ni siquiera he visto una foto de ella. Si pudieras pedirle a tu tía nada más que una foto, te juro que nunca volveré a molestarte por algo así si así lo deseas. Los ojos de Susan comenzaron a llenarse de lágrimas levemente, probablemente recordando el hecho de que yo era huérfana igual que ella, pero al menos ella creció en la comodidad de una familia, bueno, si su tía no era tan adicta al trabajo como la mayoría de los fanfics la pintaban. Lo preguntaré, aunque no puedo prometer mucho, susurró Susan con expresión desolada. Sí, no te guardaré rencor si no funciona, bromeé con un guiño antes de caer en un susurro conspirativo. Imagínate si quien encontró a mi bebé supiera sobre la relación de mi madre con tu tía, si es que es verdad. Tal vez nos habríamos criado como hermanos. Aunque fuera una maniobra encubierta, ansiaba no estar sola después de este año escolar. Eso era lo que podía admitirme a mí misma, incluso a pesar de los cambios que había experimentado mi personalidad. Y vivir en una casa en las afueras de Glasgow, completamente sola con Patrick, el elfo doméstico, no sonaba demasiado atractivo a menos que me permitieran lanzar hechizos en una casa mágica. Amelia Bones era mi boleto a una aliada leal si todo lo que sabía sobre ella era cierto. Sinceramente, fue una apuesta terrible porque, hasta donde yo sé, Amelia solo fue mencionada una vez en las notas, si es que las iniciales AB estaban destinadas a ella. Si Amelia alguna vez me presionaba para que viera las notas, no podía acceder a ellas de ninguna manera. Pero, ¿qué otra opción me quedaba si quería hacerme rápidamente amiga del jefe del TMLE? No podía decir que recuerdo las primeras horas de mi vida y que oí a mi madre suplicar que me entregaran y que luego Albus Dumbledore, el señor de la luz, simplemente ignorara la súplica y me enviara a un orfanato. Eso era algo que me hubiera gustado llevar a la tumba. Durante todo el almuerzo, noté que Susan me miraba con expresión complicada cada vez que levantaba la vista de su plato. Yo misma me preguntaba cuáles serían mis próximos planes más allá del plan de reina de los chismes. Preparé juegos muggles que quería encantar y vender a los magos a través de los gemelos Weasley, quienes probablemente me harían un mejor trato que una tienda establecida como la tienda de bromas Zonkos en Oxmeade. Contaba con el hecho de que esto era justo lo que los gemelos Weasley originales querían, así que no tendría que hacer ningún trabajo en absoluto. Juegos simples como Battleships, que podrían convertirse en algo con escobas con clavijas que se mueven solas y actúan con comandos de voz o Jenga con una torre que puede volver a ensamblarse sola. Por supuesto, como huérfano, no podía robar las versiones superantiguas de los juegos de los otros niños del orfanato, así que le pedí a Patrick que robara algunas cajas de un almacén en algún lugar de Londres. Y ya que estamos hablando del elfo doméstico ladrón, también le ordené que me consiguiera unos cuantos libros de recetas. Tenía toda la intención de no comer comida británica grasosa y sin sabor, con judías sobre tostadas como su mayor logro. Los elfos domésticos, ansiosos por complacer, deberían estar encantados de cocinar algo diferente. Especialmente si se lo pido amablemente con el regalo en la mano. Y luego, para mi cuarto plan del año que no tenía nada que ver con Voldemort o Dumbledore, necesitaba recolectar algunas hierbas en el bosque prohibido.
Patrick me dijo que la casa de los McNair tenía una infraestructura agrícola en pleno funcionamiento que incluso permitía la cría de animales mundanos, pero cayó en desuso con la generación de Walden. Ganar dinero a través de juegos y artículos de broma estaba bien, pero era el negocio de los Weasley, y yo conseguiría knuts en el galeón en el mejor de los casos, incluso si mi trato inicial era mejor. Al final me dejarían fuera con razón, y necesitaba otras vías para ganar dinero. Y, hablando de dinero, respiré profundamente y me levanté de la mesa después de terminar de comer y caminé lentamente hacia la mesa de Gryffindor. Muchas personas me miraron, no muy seguras de mi nombre o propósito, pero comenzaron a chismorrear de todos modos. Mira, Gret, creo que está aquí por nosotros, dijo uno de los gemelos. ¿Crees que le gastamos una broma demasiado dura a un hermano suyo el año pasado o algo así, Forge? Preguntó el otro. Tal vez tiene miedo y quiere pagarnos dinero por protección. ¿O quiere tomarnos como sus maestros en el arte de hacer bromas? Señores Weasley, vengo a verlos por una oportunidad de negocios, respondí una vez que estuve cerca de ellos e interrumpí su rápido ir y venir. Si quieren entrar, por favor guíenme hacia un lugar sin miradas indiscretas. Ambos gemelos se miraron y luego me miraron a mí. Vaya, negocios. Si quieres comprar fotos de Tonks, me temo que te equivocaste de persona. Sí, puede que hayamos vendido fotos de sus pies a ese troll de Slytherin el año pasado, pero Tonks casi nos destroza después y se quedó con todo el dinero que ganamos. Incluso robó la cámara. Se la robó, Gret. Es cierto, se la robó porque era legítimamente suya después de nuestra locura. Ambos gemelos miraron hacia la bruja de cabello rosa que los miraba con los ojos entrecerrados y comenzaron a sudar un poco. ¿Sabes qué, pequeño primerizo? Vámonos de aquí. Sí, te escucharemos, asintió uno de los gemelos y me arrastró fuera de la habitación para llevarme a una estatua justo detrás de una esquina afuera del gran comedor, me llevó a un atajo oculto y me empujó contra una pared. Eres valiente al hablar con nosotros tan abiertamente. ¿Estás seguro de que no eres un Gryffindor en el fondo? Podrías habernos engañado. Hola Fred, George. ¿Aún quieren escuchar sobre esta oportunidad de negocio o solo querían escapar de Tonks? Ya hemos perdido mucho por culpa de nuestras bocas grandes. Así que más vale que tu oportunidad sea buena, amenazó uno de ellos. Asentí, metí la mano en mi bolsa extendida y saqué una caja de Jenga, uno de los juegos más fáciles de vender y crear. No me importaría que robaran la idea de venderlo sin mí si esta discusión saliera mal. Cuando entré por primera vez al callejón Diagon, vi una tienda de artículos de broma que tenía una gran variedad de artículos mágicos para bromas y cosas así. Pero comparada con una tienda de juguetes muggles, carecían mucho de variedad de juegos. Escuché sobre tu conducta en los años superiores de Ravenclaw y pensé que ustedes dos podrían ser los mejores socios comerciales para llevar juegos al mundo mágico, o, bueno, a Hogwarts, por lo menos. Ambos gemelos conversaron solo con los ojos antes de que uno de ellos preguntara. ¿Nuestra conducta? Travesuras generales y contrabando, respondí casualmente con una sonrisa fácil. Vaya, si alguna vez hubiera palabras para resumirnos como persona, se lamentó la gemela de la izquierda mientras se secaba una lágrima falsa. Entonces, ¿tienes un montón de juegos muggles y quieres que los vendamos?, preguntó el gemelo de la derecha con la cabeza ladeada. Algo así. Traje algunos juegos que podrían convertirse en éxitos, pero estaba pensando que ustedes dos podrían trabajar en encantarlos para que sean más mágicos. Partes que se mueven solas. Activación por voz para ciertos resultados, ese tipo de cosas. También se decía que eran increíblemente inteligentes e inventivos. Por eso recurrí a ustedes, expliqué encogiéndome de hombros. Perversamente inteligentes e inventivos, esas son las palabras que nos describen si no pretendes insultarnos, elogió el mismo gemelo de antes y se secó otra lágrima falsa. ¿Qué quieres por este negocio?, preguntó el otro gemelo que aparentemente estaba haciendo de policía serio mientras el otro era el policía tonto. Les funcionaba mejor que el de policía bueno y policía malo, eso era seguro. Reconozco plenamente que podrían simplemente dejarme de lado y de alguna manera conseguir estos juegos ustedes mismos ahora que saben que esta podría ser una buena idea. Es por eso que todo lo que pido son 3 sicles por cada galeón que obtengan en ganancias por los juegos que les traigo y de los que ayudo a crear versiones mágicas. Para empezar, no es como si fueran mi propiedad intelectual. Ambos gemelos se miraron durante otra conversación silenciosa que terminó con uno de ellos sacando un pergamino y comenzando a hacer cálculos mientras el otro me miraba. Menos de 1/5 parte de los beneficios. Eso parece bastante razonable. Asentí y añadí.
Menos incentivos para joderme si no estás renunciando a más de lo que puedes soportar. Además, es para quedar bien contigo. Tal vez seas un Ravenclaw, después de todo. Seguramente nos sentiríamos insatisfechos fácilmente si tuviéramos que renunciar, digamos a la mitad, si somos nosotros quienes hacemos todo el trabajo. Seguía sintiendo con la cabeza mientras pensaba. Esto iba por buen camino, pero tal vez necesitábamos hacer más. Hogwarts tiene menos de 400 estudiantes y los de años superiores tienen menos probabilidades de comprar los juegos. ¿Tienes alguna forma de llegar a clientes más jóvenes? ¿Conexiones con zoncos o algo por el estilo? El gemelo que anotaba los cálculos respondió sin mirar atrás. Nuestro padre podría registrarlos a través de su trabajo si tienen orígenes en el mundo Muggle. Puede que eso signifique que tengamos que pagar un impuesto más alto al principio, pero robar la idea se volvería más difícil. Con eso en su lugar, podríamos vender la patente o darle los derechos de producción a alguien como Zonko. Pero estamos tratando de superar a ese viejo patán, así que no se lo daríamos. Podríamos ponernos en contacto con Travis Trunks y More. Vende artículos encantados. El otro gemelo que me miraba asintió pensativamente. Teníamos pensado abrir una tienda al lado de la suya, ya que está dispuesto a alquilar la mitad del espacio de su tienda, pero todavía nos faltan fondos. Esta podría ser una buena oportunidad. Me sentí un poco excluida a pesar de saber sobre Sortilegios Weasley, su futura tienda de artículos de broma. No había planeado convertirme en la razón por la que pudieran abrir la tienda, además de conseguir un préstamo de Harry Potter. Las posibilidades de que eso sucediera eran bajas para empezar, ya que Harry ya no era el mejor amigo de su hermano menor Ron. Algo en lo que no había pensado antes. ¿Y lo único que quieres son 3 sicles por el galeón de las ganancias? Ignoré los ojos entrecerrados con los que me miraba y me encogí de hombros. Y solo para los juegos que te traje. Si continúas con esa línea de productos fuera de mi interferencia, siéntete libre de eliminarme. El gemelo que escribía en el pergamino se inclinó y susurró algo en el oído del otro gemelo. Fred y yo estamos de acuerdo, pero te daremos 3 knuts de un galeón por los juegos que no nos trajiste hasta que salimos de Hogwarts y abrimos nuestra tienda. Piensa en ello como un gesto de buena voluntad. Vemos mucho potencial en la idea, dependiendo de la calidad de estos juegos muggles, claro está. Lo tomé como una señal para sacar todos los juegos que tenía y entregárselos. Si realmente querían estafarme en este punto, solo podía lamentar mi mala capacidad para juzgar a las personas. Pero, en definitiva, no perdería demasiado. Piénsalo un día o dos y luego cuéntame tus ideas. Puse una pequeña nota en los cuadros con las ideas que tuve sobre cómo encantarlas o crear variantes mágicas de las cartas, por ejemplo, concluí y volví a salir del pasaje oculto hacia el gran salón. Por mucho que quisiera conseguir el mapa del merodeador, esta primera reunión no era el momento de preguntarles al respecto. Tampoco podía fingir que mi padre era uno de los 4, quería quedar bien con ellos por el momento, y una mentira era una forma terrible de lograrlo. En el pasillo, volví a sentarme junto a Harry, que me escrutó con una ceja levantada antes de volver a concentrarse en su libro. Las chicas de nuestro año ya se habían ido y los otros 3 chicos nos ignoraban de nuevo. ¿Se van a la biblioteca o algo así? Harry tarareó en confirmación sin levantar la vista de su libro. ¿Quieres venir? Todavía tenemos media hora antes de que tengamos que ir a la clase de etiqueta mágica, asintió Harry distraídamente antes de que nos levantáramos para ir a la biblioteca. Todavía me pregunto quién nos va a enseñar. 3 oradores diferentes en turno. Un señor del Wizengamot, una dama de una casa noble y, por último, un funcionario del ministerio a nivel de subdirector de departamento, respondió Harry secamente para mi sorpresa. ¿Cómo lo supiste? No, espera, Flitwick. ¿Pero cómo supiste cómo preguntar ayer durante tu encuentro personal sin conocer nuestro horario? Me lo dijo sin que yo tuviera que preguntar. Ahora, ser el protagonista, bueno, aún así me enteré a pesar de preguntar retóricamente. Mientras encontrábamos la biblioteca, me pregunté sobre mi silenciosa compañía con mi compañera de cuarto. Harry no había dicho ni una palabra sin que se lo pidiera hoy, aparte de ayudar a Sue durante los encantamientos, y tampoco se entrometió en mis asuntos con los gemelos Weasley. Harry realmente era una persona introvertida. Como yo, antes de que de alguna manera comenzara a cambiar en el momento en que entré a Hogwarts. En la biblioteca, Mandy y Sue inmediatamente comenzaron a bombardearme con preguntas sobre mi trato con las amenazas de Gryffindor, como los años superiores habían llamado a los gemelos cuando las chicas preguntaron quiénes eran.
Les conté sobre mi idea de vender juegos porque era demasiado tarde para que ellos entraran en el negocio y robaran el negocio y me gané algunas miradas respetuosas de las chicas de Ravenclaw que escuchaban mi naturaleza experta en negocios. Después de esa breve audiencia judicial sobre mi acuerdo, comencé a buscar libros sin decidirme por nada todavía. Necesitaba evaluar mis opciones antes de hacer lo que claramente estaba haciendo Hermione. Leer libros avanzados sin la base necesaria. Con su inteligencia, todo encajaría en su lugar, pero a pesar de mi velocidad de lectura y mi mentalidad madura, no estaba tan seguro de que ese fuera mi caso. Oye, disculpa, ¿sabes dónde está la sección de transfiguraciones? Finalmente le pregunté a un estudiante de Ravenclaw que parecía tener alrededor de 18 años y que encontré entre los cientos de filas de libros. Ella se veía increíblemente hermosa con un físico esbelto, su túnica algo ajustada no ocultaba los contornos de su cuerpo y su cabello castaño oscuro recogido en una trenza larga y singular que caía sobre su hombro. Por esta fila, ve a la izquierda, 10 filas más abajo, respondió ella secamente, sin levantar la vista, aunque no sonaba molesta, simplemente absorta en el libro que sostenía. Intrigado, miré hacia arriba exactamente donde estaba y noté que era la sección de historia. Oh, debe ser terrible interesarse por la historia con Vince enseñando en esta escuela, pobrecita. En lugar de molestarla más y posiblemente interrumpir su concentración, simplemente le agradecí en voz baja y seguí adelante en lugar de presentarme como cada instinto en mi cuerpo hormonal me instaba a hacerlo. No había encontrado lo que buscaba en la biblioteca, pero dudaba que convertirme en animago fuera algo que pudiera hacer este año de todos modos, incluso si encontraba una guía completa en la biblioteca en mi primer día. Ahora, viernes por la tarde, me encontraba en el 6º piso, en lo que parecía un salón de baile, con todos los demás ignorantes nacidos de mugles o criados en el mundo mugle. Harry, ante mi insistencia, había revelado lo que sabía a las chicas de nuestra casa para calmarlas un poco. Kevin Entwistle se quedó a un lado, fingiendo que no existíamos. Seguramente, se lamentaba de que tanto Anthony Goldstein como Terry Bott ya tenían su certificado sí y no habían asistido a Magical Etiquette. Para las niñas, estaban Hermione, Sue y Lisa, quienes, a pesar de tener una bruja por madre, no asistieron a un preescolar mágico. Mientras miraba a mi alrededor, noté que no había venido ningún estudiante de Slytherin como se sospechaba, pero me sorprendió mucho ver que Gryffindor solo había enviado a Dean Thomas y a una chica llamada Kellam Taggart, de la que no estaba segura de si formaba parte del canon o no. El primer nombre me sonó levemente en la cabeza, pero la persona y el apellido completos no estaban en mis recuerdos. En el caso de Hufflepuff, vi a Justin Finch Fletchley, que es un personaje bastante conocido por ser hijo de mugles y uno de los objetivos del basilisco en el segundo año del canon, y a otro chico llamado Oliver Rivers, del que no me causó demasiada impresión. Luego había 2 chicas, con las que tuve el mismo problema que con Kella. Conocía uno de sus nombres, pero el resto de su existencia se me escapaba. Estaban Leanne Matthews y Leonora Miller. Ambas parecían pasar desapercibidas entre la multitud, incluso si las buscabas, pero aún así parecían animadas. Con todo esto en mente, no conté ningún Slytherin, 4 Hufflepuff, 6 Ravenclaw y solo 2 Gryffindor. Solo 12 de los 47 estudiantes que asistían a nuestro año, y la mitad de nosotros éramos Ravenclaw, no nos criamos en el mundo mágico. Para mí, esa cifra realmente pone en perspectiva lo pocos hijos de mugles que había. No es de extrañar que la mayoría de los árboles genealógicos en el mundo mágico fueran círculos, especialmente teniendo en cuenta que Harry y yo tampoco éramos realmente hijos de mugles, como mínimo. Mientras esperábamos pacientemente sin saber realmente qué estaba a punto de suceder, una bruja mayor de aspecto amable entró en la habitación con su cabello canoso cuidadosamente recogido en un moño. Hola, niños. Soy Mafalda O'Kirk, su primera profesora de etiqueta mágica, y déjenme decirles que estoy absolutamente encantada de poder estar aquí frente a todos ustedes, se presentó con una expresión radiante mientras miraba decididamente a Harry por demasiado tiempo. Ella fue bastante instrumental en la historia posterior, ¿no? ¿No le administró Hermione poción multijugos para liberar a los nacidos de mugles de los campos de concentración de los mortífagos o algo así? Antes de comenzar a presentarnos, permítanme recordarles que el Ministerio de Magia británico tiene la completa intención de integrarlos a todos en nuestro mundo lo mejor que podamos, agregó con una dulce sonrisa que una vez más se detuvo en Harry. Entonces, ¿vino aquí por Harry? ¿No estaba del lado de los mortífagos, que yo sepa, una misión de Fudge? ¿O por beneficio personal?
Ahora, voy a seguir adelante y te daré mi título completo antes de que puedas hablar un poco sobre ti. Como se mencionó, soy Mafalda O'Kirk, y he trabajado en el ministerio durante más de 30 años. Actualmente ocupo el puesto de comandante en jefe de la Oficina de Uso Indebido de la Magia. Como tal, firmo personalmente cada advertencia enviada a los pequeños alborotadores para el decreto de restricción razonable de la brujería por menores de edad. Es bueno que aún no sepas mi nombre, ¿verdad? Cualquiera que sea su agenda, al menos aparentemente no era una mortífaga empedernida que quería acabar con todos nosotros. También detenemos a todos aquellos que rompieron el Estatuto Internacional del Secreto Mágico y coordinamos a los Obliviators para asegurarnos de que ningún mugle sepa de nuestra existencia, concluyó y miró hacia mí por primera vez con una expresión ilegible sin explicar nada a los que no sabíamos nada sobre los Obliviators o cualquiera de las otras cosas que mencionó. ¿Qué tal si empiezas entonces? Cuéntanos un poco sobre tu familia, instó. Estoy 99% seguro de que la facción oscura o aquellos en el círculo íntimo de Voldemort conocen a mi padre, ya que se conoce el nombre de mi madre. ¿Está ella buscando una confirmación de algo? ¿Walden McNair le hizo algo? Uf, controle su paranoia. Me levanté, hice una ligera reverencia, lo que me valió un gesto de agradecimiento de la bruja mayor, y comencé a presentarme. Talion McNair, hijo de Selena McNair. Nací el 31 de julio de 1980 y he estado en el orfanato de St. Mira desde el 2 de agosto del mismo año, según la directora. Conocí mi herencia mágica en pequeñas dosis cuando el profesor Balbucio me llevó al callejón Diagon para buscar mis útiles escolares después de que llegara mi carta de Hogwarts. Al no oír ninguna falsedad a pesar de las medias verdades que le decía, la señorita O'Kirk asintió solemnemente después de saciar su curiosidad. Si tuviera que adivinar, cualquiera que fuera la facción a la que pertenecía, no sabían nada sobre mi padre, pero sentían curiosidad por el nieto de Walden McNair. Después de todo, era un funcionario de alto rango del ministerio. Luego siguió la presentación de todos los demás, incluidos los de la profesión de sus padres, como Lisa, cuyo padre era un piloto mugle mientras que su madre trabajaba como empleada en un fabricante de suministros de Quidditch. No parecía que la madre de Lisa disfrutara de su trabajo y, si tuviera que adivinar, diría que era una hija de mugles que quería aprender encantamiento y, en cambio, se aprovecharon de ella durante la última década y media. Una historia que estaba segura de que sucedía constantemente en nuestra sociedad. Y luego, Harry finalmente llegó el último después de que Hermione nos contara sobre sus padres dentistas. Harry James Potter. Crecí con conocidos de mi madre en el mundo mugle, fue todo lo que dijo antes de sentarse nuevamente. No esperaba algo más interesante que llamar a su tío y a su tía conocidos. De todos modos, llamarlos familia me haría estremecer. Petunia y Vernon hicieron todo lo posible para parecer todo lo contrario. ¿Me entrometo más tarde? ¿O lo llevo hoy con Madame Pomfrey con la esperanza de que se sincere? Madame O'Kirk, como prefería que la llamaran, continuó contándonos sobre el sentido común del mundo mágico cuando se dio cuenta de que Harry no se abriría más. Comenzó contándonos sobre las diversas funciones del ministerio y el liderazgo actual. Me enteré de que, más que el verdugo, Walden McNair era en realidad el subdirector del departamento responsable de eliminar criaturas mágicas peligrosas. Estaba bastante seguro de que usaba su puesto para obtener ilegalmente ingredientes para criaturas mientras lo usaba para satisfacer su sádico impulso de matar cosas, pero el punto era discutible. Walden estaba muerto. También nos enteramos de que el padre de Harry había sido Auror durante la última guerra mágica. Madame O'Kirk parecía extrañamente orgullosa de ello. Sin embargo, Harry no parecía impresionado a pesar de haber oído hablar de lo prometedora que habría sido la carrera de su padre si hubiera vivido. Si fuera sincera conmigo misma, podría entender el dolor que suponía saber algo así en sus circunstancias. Al final de la primera lección, Madame O'Kirk nos dijo que empezaríamos a hablar sobre los puestos de nivel inicial en el ministerio que podríamos aceptar más adelante en la vida o incluso hacer prácticas no remuneradas. No me impresionó demasiado, aunque reconocí que el ministerio no haría algo así a cambio de nada. Era inevitable que hubiera algo de propaganda, y si las posibilidades para los estudiantes nacidos de mugles no fueran tan sombrías, los felicitaría por el esfuerzo. La salida de esta clase significó que finalmente tenía el resto del día libre. Más o menos arrastré a las chicas y a Harry un piso más abajo, les entregué sus cosas cerca de la entrada de la sala común que todavía estaban en mi bolsa extendida y salí corriendo. Es hora de implementar algunos planes más, pensé mientras corría hacia el sótano en busca de cierto cuadro con un bol de fruta.
Me encontré con algunos Hufflepuffs que me miraban raro mientras hablaba con las pinturas de los pasillos, pero rápidamente encontré lo que buscaba. Le hice cosquillas a la pera y giré el pomo de la puerta en el que se había convertido, y entré con entusiasmo en la cocina de Hogwarts. «Oh, estudiante de maestría, ¿nos encontraste en tu primer día?», chilló una voz demasiado entusiasta mientras me encontraba cerca del final del túnel que conducía a una cocina gigante de espacio abierto con docenas de chimeneas e ingredientes colgando por todas partes. «Hola, soy Talión. Me preguntaba si podrías ayudarme con algo». El elfo doméstico asintió de inmediato con la suficiente rapidez como para hacerme temer que se le cayera la cabeza, lo que era una actitud completamente diferente a la de mi elfo doméstico Patrick. Pero no le di importancia y saqué un montón de libros de recetas. Desde cocinas de diferentes naciones hasta libros de recetas de repostería, lo traje todo y se lo entregué al elfo, que parecía como si le hubiera dado el santo grial a pesar de no saber qué era. Me gustaría regalarles a todos ustedes estos libros de recetas que reuní durante mi infancia. ¿Creen que podrían cocinarme algo de estos libros? Si hay algo que no entienden, siempre pueden preguntarme. ¿Sé cómo manejarme en la cocina?, pregunté con gentileza mientras señalaba con orgullo a mí misma, ya que yo era la que estaba de servicio en la cocina la mayor parte del tiempo en el orfanato. Nadie necesitaba saber que pelar patatas y hacer guisos eran lo más destacado de mi experiencia culinaria, pero siempre podía ser un catador o decirles cómo debería ser una comida. «Bastará con un idiota», gritó el elfo con lágrimas en los ojos. «¿Eh? Nituid realmente era el nombre de un elfo doméstico junto con Bluebeard, tu equivalent. Bien, realmente cuento contigo. No es que dude de que no sepáis cocinar, todo ha estado delicioso hasta ahora, pero creo que unos pocos cambios aquí y allá podrían disminuir vuestro aburrimiento y daros un objetivo por el que esforzaros. Le ofrecí al elfo doméstico que lloraba en señal de elogio y rápidamente añadí. Podéis cocinar lo que queráis, por supuesto. Pero me encantaría comer pizza si no os importa. Está en ese libro rojo y verde con las letras blancas en el medio. No había comido pizza ni una vez desde que reencarné porque en el orfanato se creía que había que quedarse con todo el dinero que uno ganara y no dar nunca dinero de bolsillo. El menú del orfanato también dejaba mucho que desear, pero todo eso iba a cambiar ahora. Después de agradecerles a los elfos una vez más, lo que hizo que Nituid llorara aún más, me sacaron rápidamente para que los elfos pudieran pelear sobre quién leería qué libro primero. Faltaban poco menos de 2 horas para la cena, así que una vez más les pedí a las pinturas que me llevaran a algún lado. Esta vez, fue a la enfermería. Dumbledore me dejó una herida maldita justo en la cara, así que dudaba de haber visto alguna vez a un sanador mágico. Estos últimos 14 años, realmente me pregunté cómo pensaba que iba a terminar eso. Una herida que me dolió toda la vida y me desfiguró ayudó a forjar mi carácter o algo así. ¿Qué necesitas, querida?, preguntó Poppy Pomfrey, curandera residente en Hogwarts, mientras yo golpeaba con cuidado el marco de la puerta para anunciar mi presencia al entrar por la puerta abierta de la enfermería. Hola, sanadora Pomfrey. Me llamo Talión McNair. Crecí en el mundo Muggle y me preguntaba si hay algo que necesite saber. ¿Vacunas mágicas contra la gripe que pueda necesitar? ¿Puedo pagarlas, si es necesario?, le pregunté con cautela a la bruja de cabello gris. La viruela del dragón era una enfermedad y, aparentemente, se podía vacunar contra ella, pero al menos los abuelos de Harry y un señor de sangre pura de la Casa Negra murieron a causa de ella, lo que sonaba ridículo si había una vacuna disponible. No es que no hubiera muchos idiotas muggles que se negaran a vacunarse. Además, empezar la conversación de esta manera me permitiría llegar lentamente a la verdadera razón por la que vine aquí. Deshacerme de las cicatrices y obtener información sobre posibles pociones para fortalecer el cuerpo. Qué prudente, lo elogió la curandera, apretando un poco los labios. Siempre he defendido que quienes vienen del mundo Muggle deben ir a San Mungo para hacerse un chequeo y que el profesor los guíe hasta el callejón Diagon, pero nadie me ha hecho caso. Tomarse la salud en serio es primordial, señor McNair. Así que pase. Es un día tranquilo y tengo tiempo para hacerle un chequeo completo. Madame Pomfrey me lanzó toda una serie de hechizos durante los siguientes minutos después de que me quité la túnica y me desabroché la camisa detrás de un biombo. Su ceño se tensó aún más cuando me vio cubierto de cicatrices de quemaduras, pero no preguntó por qué yo no le dije nada. Estaba bastante seguro de que no era el primer estudiante que venía aquí con heridas como esas. A excepción de la cicatriz que tienes en la cara, ninguna de estas tiene residuos mágicos. No tengo la poción necesaria a mano, pero no te preocupes.
Arreglar estas marcas de quemaduras no es un problema. En cuanto a la cicatriz que tiene sobre la nariz, me temo que tendrá que quedarse así. Veo que se utilizó una maldición cortante para infligirlela a una edad muy temprana, y tu propia magia finalmente despertó para deshacerse de los residuos mágicos oscuros. Asentí con la cabeza y describí la cicatriz y cómo pasó de doler con bordes negros sobre la cicatriz a picar y palidecer cada día más. La señora Pomfrey simplemente confirmó su diagnóstico una vez más y me dijo que la forma en que la cicatriz se curaba más o menos marcaba la imperfección en mi ser, pero que yo estaba bien con eso. Una línea pálida sobre mi nariz no era nada comparada con el tejido cicatricial endurecido y doloroso de una quemadura de cigarrillo. Puede venir mañana para que le quiten las cicatrices. Le sugiero que venga antes del almuerzo. ¿Necesita algo más, señor McNair? Asentí y bajé la voz a pesar de que no había nadie más en la habitación. Creo que mi compañero de habitación lo ha pasado peor que yo en el mundo Muggle. ¿Puedo llevarlo mañana y asegurarle que no se lo dirás a nadie si no lo desea? Lo vi por accidente porque no me escuchó despertarme esta mañana, no creo que vaya a ser fácil conseguir que se abra. Pomfrey frunció el ceño significativamente, pero rápidamente explicó. Hice un juramento de sanadora. A menos que su guardián venga específicamente a preguntar, no puedo revelarle nada a nadie. Pero, ¿no es el director el guardián mágico de todos los huérfanos que asisten a Hogwarts si provienen del mundo Muggle? Pomfrey frunció el ceño por un momento y luego asintió. De hecho lo es. ¿Es eso un problema? Uf, por fin se confirma la trama, aunque me hubiera gustado que la respuesta hubiera sido otra. Así que el director también es mi tutor. Y durante 4 años más, tendré que tener cuidado con los negocios que hago fuera de Hogwarts, no sea que se interese por una razón u otra, no estoy segura. Tendremos que hablar abiertamente de ello porque no creo que confíe demasiado en ningún adulto después de lo que probablemente haya pasado, respondí en representación de Harry antes de añadir rápidamente. Seré honesta, más o menos hablo por mí también. Si él pasó por lo mismo o algo peor, no estoy segura de que le guste, o estoy hablando fuera de lugar, ¿quién sabe? Me rasqué la nuca con una sonrisa tímida para aliviar la tensión que se acumulaba lentamente en la sala. Necesitaba hacer algo más para cambiar de tema y, afortunadamente, tenía una preparada. En una nota relacionada, él también es bastante flacucho. Estoy bastante seguro de que, como yo, no habrá comido lo suficiente durante la mayor parte de su vida. ¿Hay pociones nutricionales que ayuden a ganar masa corporal? En el mundo Muggle, existen drogas ilegales que ayudan a desarrollar músculo, incluso batidos de proteínas concentrados que son legales y ayudan a desarrollar músculo mediante el entrenamiento. ¿Hay algo así que él y yo podamos tomar para ayudarnos a engordar un poco? Al final, la señora Pomfrey sonrió divertida, pero pronto se desvaneció y se transformó en una expresión solemne. La desnutrición solo estaba endulzando el hecho de que estábamos hambrientos, y probablemente ella lo sabía. Bueno, al menos yo estaba hambrienta por necesidad, ya que simplemente no había suficiente comida para todos los días de la semana. E incluso entonces, decir que me estaba muriendo de hambre era un poco exagerado. No era nada propio de Harry, que estaba hambriento por malicia. 1 hora antes del toque de queda, una joven bruja se sentó en mi regazo en un aula vacía del 5º piso, besándome por todas partes la cara como si fuera lo más delicioso del mundo. Mis manos descansaban suavemente sobre sus caderas, luchando con mi cerebro sobre si debían o no empezar a vagar por ahí de forma traviesa. Por suerte, hasta el momento, mi cerebro había ganado mis hormonas. Oh. Ganaste mi primer beso, ¿y me estás diciendo que yo también soy tu primera? Susurró con una expresión de amor, enredando sus ágiles dedos entre mi cabello de una manera amorosa. Sí, siempre serás mi primera ahora, respondí con una sonrisa relajada mientras la veía chillar de alegría. Empezaba a tener cada vez menos certeza de cómo se había producido ese cambio. Más aún porque era extremadamente diferente de mi comportamiento habitual con la gente. ¡Qué romántico! Quiero vivir este momento para siempre. Para evitar que dijera más cosas similares, me incliné hacia adelante una vez más para capturar sus labios color cereza en otro beso profundo. Empujé suavemente mi lengua hacia adelante y cada movimiento me confirmó que sus labios literalmente sabían a cereza. Necesitaba evitar adelantarme a los acontecimientos, así que pensé distraídamente en por qué sus labios tenían ese sabor. ¿Había pociones para esto? ¿Bálsamo labial mágico? Lavender es una bruja de sangre pura, dudo que tuviera bálsamos labiales muggles.
De repente, la bruja de Gryffindor apenas respondió al beso y en su lugar solo suspiró en mi boca con un gemido soñador y contento. Lavender, ¿sigues aquí? Le pregunté con dulzura mientras la observaba perderse en una especie de romántico país de las maravillas en su mente. Ella se recuperó, aunque apenas, y me reprendió con un lindo puchero. Tilde. No puedes llamarme por mi nombre. Tienes que encontrar un apodo lindo para mí. Oh, claro, Laz, respondí con una sonrisa incómoda. Laz. ¿Te gusta el amor? Kia. La vi quedarse dormida una vez más y comencé a cuestionar mis decisiones de vida. Todo lo que hice fue preguntarle si quería jugar a verdad o reto para conocernos mejor. Un juego del que ella nunca había oído hablar y tenía la intención de usarlo para darle algunos chismes como una forma de establecer una amistad con ella. Un juego que no entendía en absoluto. En lugar de hacer algo que estuviera de acuerdo con las reglas del juego, cerró los ojos con las manos emocionada y me preguntó de qué color eran sus ojos. Mi respuesta a un hermoso bosque verde fue la verdad, y luego me arrastró a un salón de clases para besarnos, un desafío que se hizo a sí misma. Todavía no lo entiendo. ¿Cómo pudo no entender la verdad o atreverse tanto a besarse con un chico cuyo nombre apenas conocía? ¿O simplemente soy su tipo? Para que volviera a este plano de existencia, le di otro beso casto en los labios y sentí que se derretía en él. Probablemente podría haberle hecho todo tipo de cosas en ese momento, y las probabilidades de que se diera cuenta o le importara habrían sido bastante bajas. La bonita morena no me lo puso fácil, pero aún así no empecé a acariciarla ante el descontento de la furiosa voz adolescente en mi mano, no, en mi cabeza. Sin embargo, como no reaccionó, levanté mi mano para acariciar su mejilla en un esfuerzo por llamar su atención. Ella simplemente suspiró y se inclinó hacia mis manos. Me reservo mi opinión por ahora, pero, el plan reina del cotilleo podría haber sido un error. ¿Cómo podría romper con ella y seguir estando en sus buenos términos si ella está así un segundo después de nuestra relación? Personalmente, ni siquiera lo llamaría así, pero no creo que Lavender no lo haría. Ella maulló y me colmó de pequeños besos por toda la cara momentos después de que yo estuviera contemplando eso, y todo lo que pude hacer fue desesperarme cuando la comprensión me golpeó. Tendré que manipularla hasta el cansancio para salir de esta, ¿no? 14 años de intrigas y mi propia arrogancia me destroza el segundo día en Hogwarts porque este tonto no entendió las reglas de verdad o reto, mientras hablaba con Laz sobre no hacer un gran alboroto por esto antes de que comiencen los chismes y lo emocionante que puede ser una relación secreta, todo lo cual fluyó con demasiada facilidad de mi boca. Traté de endurecer mi determinación de hacerle algo terrible a esta linda e inocente joven bruja. El hecho de que ella literalmente me llenara de afecto de la nada a mí, la huérfana hambrienta de amor que no había tenido relaciones positivas a mi nombre en 14 años, solo empeoró las cosas. Mucho peor. De alguna manera, logré que ella aceptara escabullirse como amantes desventurados que tienen que ocultar su amor mutuo de sus padres rivales, reforzado por el hecho de que estábamos en casas diferentes, y la guié de regreso a su sala común como un caballero, lo que consolidó aún más su idea de mí como un romántico. ¿En serio, alguien le dio una poción de amor que tenía que ver conmigo o algo así? Esto es ridículo, pensé mientras ella apenas podía apartar los ojos de mí. Ocultar nuestra relación iba a ser imposible si me miraba con esos ojos en el desayuno de mañana. Caminé de regreso a la sala común de Ravenclaw después de dejarla, le hice un gesto con la cabeza a Hilliard, el prefecto de Ravenclaw, que aparentemente estaba de turno ese día, y me senté en uno de los sofás para mirar fijamente el hermoso techo abovedado de la sala común. El prefecto me miró un poco extraño, pero no me importó averiguar por qué. Bueno, hasta que la siguiente persona que me habló me señaló algo. «Deberías ir a lavarte la cara», dijo una voz tranquila a mi lado y casi salté de mi piel. «¿Cómo llegaste aquí?», pregunté con una postura defensiva mientras miraba hacia la chica que conocí antes en la sección de historia de la biblioteca. «Me senté aquí antes que tú», replicó ella, todavía absorta en su libro. «¿Cómo sabía entonces que tenía que lavarme la cara?» «Espera. ¿Mi cara? Oh, no, estoy cubierta de brillo labial, ¿no?» Cuando el terror me invadió, me dirigí rápidamente a mi habitación para hacer lo que la chica sugirió, siempre agradecida de que la mayoría de los estudiantes estuvieran con la nariz metida en los libros o absortos en las batallas de ajedrez mágico. Miré con firmeza hacia la pared cuando huí, así que no vi cuántas personas vieron el estado de mi rostro, pero estaba segura de que era más de lo que quería. Harry estaba sentado en su cama leyendo un libro cuando entré. No me pregunté por qué no estaba abajo como la mayoría de los demás, y él no cuestionó el estado de mi rostro.
Después de todo, mi situación era bastante obvia una vez que vi los cientos de marcas de besos en forma de labios en mi cara en el espejo del baño, y Harry probablemente estaba exhausto, completamente desacostumbrado a situaciones sociales prolongadas. Quería felicitarlo por intentar salir de su caparazón temprano en el día durante los encantos cuando ayudó a Sue, pero no sabía cómo eso no sonaría condescendiente viniendo de un chico de 14 años. ¿Una noche emocionante? Bromeó Harry con una pequeña sonrisa maliciosa cuando salí de la ducha. Noté rápidamente que Lavender de alguna manera se las arreglaba para dejar marcas de besos en mi cuello y detrás de mis orejas, y no sabía qué más me habría perdido a menos que me frotara todo el cuerpo. Me temo que me he metido en problemas, respondí con una sonrisa forzada que no me valió ninguna simpatía por parte de mi compañero de habitación. Probablemente se estaba burlando de mí en su cabeza como no. Una hermosa bruja se arrojó sobre mí y todo lo que pude hacer fue tomarla, y si no fuera por mi situación de tener que jugar con su corazón para promover mis objetivos, probablemente estaría de acuerdo. Me sequé la humedad restante del cabello con una toalla encantada que era aproximadamente 10 veces más efectiva que una toalla de algodón normal y luego hablé una vez más con Harry. Fui a ver a Madame Pomfrey antes. Conseguí una cita para antes del almuerzo, si estás de acuerdo. Sin embargo, me dijo que le diría los resultados de cualquier diagnóstico a nuestro tutor si se lo solicitaba. Así es Dumbledore para nosotros, los huérfanos mágicos, por si no lo sabías, le dije con naturalidad, y él se quedó helado, con la mirada distante. Cuando vi la mirada en sus ojos, supe que Madame Pomfrey me ocultaba algo. Pero literalmente no hay nada que podamos hacer más que seguir sufriendo, así que tomaré la poción y los hechizos para eliminar las cicatrices que tengo mañana. Aparentemente, funciona en casi cualquier tejido cicatricial mundano sin residuos mágicos en él. Así que puedo mantener la línea sobre mi nariz, y tú puedes seguir siendo el chico del rayo. ¿Niño relámpago? Preguntó Harry con una mueca. Sabía que tendría que bromear para obtener una respuesta de él. Sí, suena mejor que el niño que sobrevivió, si me preguntas. Porque ese nombre siempre implicará que alguien no sobrevivió, repliqué con voz suave y me preparé para volver a bajar las escaleras para ver cuánta cara había perdido sentada en la sala común con brillo labial por todas partes. Tú decides si vienes o no. Sin duda quiero averiguar más sobre esa cicatriz que tengo desde que tenía una semana o menos. Y no voy a obtener respuestas por mi cuenta. Justo antes de cerrar la puerta, Harry preguntó. ¿Qué tipo de respuestas estás buscando? Me tomé un momento y lo miré antes de revelar algo que determinaría si seríamos aliados, amigos o enemigos en el futuro, todo dependiendo de sus próximas acciones. Alguien planeó enviarme, a mí, el hijo de una bruja de sangre pura, a un orfanato muggle con una cicatriz mágica sin tratar. Quiero saber quién y por qué. Si Harry ya era el títere de Dumbledore, él o un profesor de confianza me convocarían la semana que viene después de decirle algo así. Por eso no mostré mucho enojo, solo desconcierto y determinación. Si Harry era inteligente, se daría cuenta de que alguien estaba jugando con su vida, presionándolo para que fuera o hiciera algo en contra de los deseos de sus padres. Y si era tan tonto como para no cuestionar nada y aún no estaba influenciado por Dumbledore, solo podía convertirse en un peón en mi camino para exponer a Dumbledore como un señor oscuro. Sin embargo, tuve la sensación de que Harry era muy inteligente. «¿Hueles bien?», dijo la chica a mi lado a propósito una vez que llegué al mismo sofá de la sala común en el que me había sentado antes. «Gracias, las maravillas del jabón perfumado», bromeé. «En realidad no te había visto antes, pero no puede ser una coincidencia que nos encontráramos 2 veces en un día. Soy Talion McNair. Podría ser una coincidencia. Encontrarme en la biblioteca y en la sala común es, francamente, la única forma en que podrías encontrarte conmigo 2 veces en un día, ya que no estamos en el mismo año», argumentó ella sin detenerse a leer. «Además, ambas somos Ravenclaw. Entonces, ¿dónde más podrías encontrarme?». Me incliné un poco hacia adelante para captar el título de su libro y ella rápidamente lo levantó un poco para permitirme verlo. Leyendas de los hechiceros Inuit. El mito de Tornarsuk. Entonces, ¿otro texto de historia que habla sobre el legado o sobre los Inuit? Soy un poco ignorante en el tema, los Inuit fueron una rama de los esquimales, al revés, o 2 pueblos completamente diferentes que vivieron en condiciones similares. Como los hombres de la nieve que vivieron en algún lugar del norte de Rusia hasta el norte de América y cerca de las heladas tierras baldías de Groenlandia. Volví a mirar a la chica, que no se parecía en nada a alguien de ascendencia inuit, si me la imaginaba correctamente.
No, parecía la hija de un noble británico, con su cabello castaño oscuro perfectamente trenzado y sus cálidos ojos color miel. Lara Croft ofreció finalmente cuando se dio cuenta de que ya no la molestaría más si no quería hablar. Un placer conocerla, señorita Croft. Y, ya que estamos hablando, arqueología mugle, romper maldiciones o simplemente curiosidad por su cultura. ¿Qué la lleva a leer sobre los Inuit, precisamente? Pregunté con una sonrisa curiosa, ya que se había molestado en hablar. Mi padre es arqueólogo. Le prometí que encontraría algo para él en nuestra sociedad. ¿Entre la gente de la nieve? No, lo siento, no quiero entrometerme. Eres bueno, chico enamorado. Te lo diré de todos modos, no es ningún secreto. Originalmente planeé averiguar más sobre Avalon, pero la biblioteca es sospechosamente estéril en lo que respecta a ese tema. Así que estoy leyendo cualquier cosa que pueda ser interesante hasta que encuentre algo sobre Avalon. Bueno, no sabía casi nada sobre iglús u otras partes de la cultura inuit, pero sí sabía algunas cosas sobre Avalon, incluso si no sabía absolutamente nada de hechos reales ya que aún no confirmé los cambios en este mundo ni los comparé con el conocimiento de los fanfics. Veamos qué se pega, ella parece saber un poco también. Ah, el reino mágico del rey Arturo Pendragon blandiendo su Excalibur y Merlin o Mirdin Emrys, su mentor y mago de la corte. A excepción de un rumoreado libro en posesión de Dumbledore y los encantamientos del Wizengamot, no existe ninguna otra evidencia de Merlin y su reino. A menos, por supuesto, que consideremos que el estudiante de Salazar, Merlin, sea el mismo Mirdin Emrys. Aunque lo dudo un poco. Porque eso significaría que Hogwarts y los 4 fundadores existieron en el apogeo del poder de Avalon, y eso significaría que los fundadores no tenían ninguna razón para crear un santuario para los mágicos o lo vincularían al reino mágico. Avalon ya habría sido ese santuario que querían crear. No olvidemos el hecho de que Morgan o Morgana Le Fay y Morrigan probablemente tampoco sean la misma bruja. Lara finalmente levantó la vista de su libro para buscar en mi rostro con el ceño fruncido. ¿No te criaste con mugles? ¿Cómo sabes todo eso? ¿Cómo puede saber algo un Ravenclaw? Pregunté con una sonrisa que esperaba que pareciera misteriosa y me alejé. Un personaje del que no sé nada y que es interesante. Será mi ancla cuando sienta que estoy perdida entre los personajes de un libro mientras sigo sin pensar una trama, pensé con una sonrisa mientras asentía con la cabeza a unos cuantos estudiantes de último año. Vi a algunos de ellos sonreír, probablemente porque vieron mi rostro antes, pero los ignoré a todos, incluso a Penélope. De regreso en mi habitación, Harry seguía leyendo su libro. Ninguno de los dos dijo nada mientras me preparaba para ir a la cama y me acostaba. Harry continuó leyendo con una pequeña luz encendida junto a su cama, sin que yo le prestara demasiada atención, y lo hizo hasta que me quedé dormida, lo que ocurrió poco después de acostarme. A la mañana siguiente, un sábado soleado y lleno de planes, me desperté más o menos a la misma hora que antes. Harry, al igual que el día anterior, se había levantado antes que yo y estaba mirando hacia afuera. Noté que tenía unas ojeras que se habían vuelto un poco más oscuras. Parecía que no había dormido mucho o nada, y ahora que lo pensaba, probablemente tampoco durmió mucho la noche anterior. ¿Problemas para dormir? Harry no miró hacia atrás, sino que asintió. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Ronco o algo? Harry me miró por encima del hombro y se burló. Sí, pero no es eso. Tomará un tiempo, sentirse seguro entre estas paredes, sentirse seguro de dormir en la misma habitación que yo, eso es lo que está pensando, ¿verdad? No dije nada y entré al baño para prepararme para el día. ¿Vienes? Pregunté una vez que terminé y me puse el uniforme escolar, porque las túnicas estaban encantadas para mi comodidad. Los pasillos seguramente estarán un poco fríos a esta hora de la mañana a pesar de que es verano. Una vez más, sin decir palabra, Harry asintió en confirmación y arrojó su túnica sobre su figura. Si necesitas dormir un poco, me quedaré fuera del dormitorio después del almuerzo, probablemente hasta el toque de queda. Tienes la habitación para ti solo, le susurré mientras bajábamos las escaleras y, como sospechaba, Harry no respondió y yo no repetí lo que dije. A las 8 de la mañana de un sábado, había más estudiantes despiertos de lo que esperaba. Las chicas de nuestro año aún no estaban allí, pero esta vez no esperamos y nos dirigimos al gran comedor solo nosotras dos. Jenga podría ser el juego más genial jamás inventado, exclamó una voz detrás de mí mientras alguien se sentaba a mi lado. Otro se sentó al otro lado con un brazo sobre mi hombro mientras Harry miraba con una ceja levantada. Decidimos llamar a la versión mágica de Battleships Battlebroms y habrá 2 hechizos que puedes lanzar para golpear a ciegas.
Estupefi para golpes singulares y bombarda para golpear en forma de cruz de 5 bolos. ¿Harás el tablero un poco más grande entonces? ¿O hay más escobas de 2 piezas que tienes que golpear? Pregunté mientras pensaba en ello. 2 columnas y filas más, pensamos en la verticalidad, pero Lee nos dijo que nadie quiere romperse la cabeza por algo así, me dijo el gemelo Wesley a mi izquierda y aparentemente pensó que yo sabría quién era esta persona Lee sin conocimiento previo del canon. Podrías hacerlo animando a un pequeño mago con forma de palito que lanza tus hechizos según las coordenadas que anuncias, así que simulas verticalidad ya que el tablero sigue siendo bidimensional. No puede lanzar hechizos en línea recta. Tiene que lanzarlos hacia arriba o hacia abajo. De lo contrario, el juego no tendría sentido, sugerí, sin detener mi desayuno de huevos revueltos, una receta que los elfos domésticos no conocían antes, lo cual me parecía una locura. Bueno, ahora lo sabían. Oh. Podría lanzar hacia abajo una niebla o cortina de humo desde lo alto de su propia escoba. Por eso no puede ver a los enemigos. Exclamó el gemelo a mi derecha con un grito. Brillante idea, mi copia menos atractiva, bromeó el otro gemelo. Oh, por favor, el juego acaba de pasar de ser un fracaso a un éxito de ventas de todos los tiempos, como Gobstones. Me parezco mucho a ti, estúpido. Oye, mira a quién llamas estúpido, nos parecemos, estúpido. Por más divertido que fuera su ir y venir, levanté las manos para que se detuvieran un momento. Si sigues adelante con la idea de un monigote volando sobre el tablero, pídele a Cleansweep, Nimbus o Firebolt un patrocinio. Ya sabes, ellos te pagan dinero y tú pones su nombre en el juego para aumentar sus ventas y las nuestras, sugerí. Los ojos de Fred y George se iluminaron como si la Navidad hubiera llegado temprano antes de que uno de ellos, todavía no sabía cuál, se volviera un poco sombrío. El juego tiene que ser popular primero. Súper popular. De lo contrario no hay forma de que consigamos un buen trato. Peor aún, podrían querer que paguemos. Es cierto. Y no olvides que esas empresas están dirigidas por magos. Y los magos son idiotas. Te sugiero que le pidas a tu padre un libro Moogle sobre marketing y ventas si de verdad quieres triunfar como hombre de negocios. Vi a Arya sentir frente a mí. Entonces también se dio cuenta de la economía absolutamente atrasada del mundo mágico. Quiero decir, apenas hay anuncios en el Profeta, salvo para los mismos productos en cada número. Y los anuncios son terribles. Terribles al nivel del siglo XVIII, sin estrategia ni visión. Eres bastante bueno para ser el nieto de un mortífago, dijo de repente uno de los gemelos mientras me daba una palmadita en el hombro. Algunos estudiantes entre nosotros se animaron y no tenía idea de por qué los gemelos me estaban deprimiendo en ese momento al mencionar algo así. ¿Control de daños, o esto me llevará a una especie de broma y pareceré un idiota cuando me defienda? ¿Walden? ¿Por qué no estaba en Azkaban cuando era un terrorista? Pregunté claramente sorprendido mientras decidí hacer algo para controlar los daños. ¿Terroristas? El pequeño león podría tener algo de razón. ¿Eran terroristas, no? ¿Eso es todo? Así que simplemente perdieron todo tacto y arrastraron mi nombre por el barro al señalar que estaba emparentado abiertamente con un mortífago. Uno que se salió con la suya con esa maldita defensa Imperius para colmo. ¿Qué demonios? Miré a mi alrededor para ver qué estaba pasando a mi alrededor. Harry me miró con el ceño fruncido y no tenía idea de lo que estaba pensando. Esperaba que supiera que no tenía ninguna relación con la causa de Voldemort. De lo contrario, su problema de sueño nunca mejoraría y nuestra incipiente química se esfumaría para siempre. Luego había unos cuantos Ravenclaws sentados cerca de nosotros que parecían querer mirar dentro de mi cabeza en busca de respuestas. Un pequeño grupo de Hufflepuffs parecían horrorizados, sin saber qué hacer con sus emociones. Los Gryffindors sentados cerca de nosotros me miraron enojados como si yo fuera el mortífago, y los Slytherins se sentaron demasiado lejos para escuchar la conversación. Y allí estaba Albus demasiados nombres Dumbledore en la mesa del personal con sus ojos brillantes, mirándome con su sonrisa de abuelo como si esta payasada no fuera su intención. ¿Qué? ¿Fui demasiado popular en mi primer día y por eso me baja el listón o algo así? ¡Qué cabrón! Por cierto, ¿qué es un Firebolt? ¿Eh? Ah, el lanzamiento de la saeta de fuego también es 3 años después porque Hogwarts enseña 3 años después. Fue lanzado antes o durante el tercer año de Harry en el canon, así que en 1993, un año antes de ahora originalmente. ¿Cómo se llamaba de nuevo? ¿Randy Spudmore? ¿Puedo seguir invirtiendo en él si ese es el caso? ¿Necesitaba inversores?
Sacudí la cabeza para ahuyentar esos pensamientos sobre asuntos pendientes. Estaba 99% segura de que Dumbledore estaba tratando de jugarreta conmigo, pero era para ver mi reacción o para obligarme a elegir un bando o algo así. Bueno, que le jodan a él y a la escoba en la que entró. Ya que ha hecho esto, pongamos en marcha el plan de la emperatriz chismosa y demos a Rita Skeeter algo con lo que hacerse famosa. Hay cientos de formas en las que ese plan puede fallar, pero al menos no tendré otra novia pegajosa a la que tenga que romperle el corazón.